¿Qué es nacionalidad? ¿Qué es historia? ¿Están esas dos cosas íntimamente ligadas o simplemente la nacionalidad surgió de repente porque un individuo quiso viajar, quiso conocer otro estado o quiso trabajar simplemente en otro lugar? Bueno, eso es lo que voy a explicar hoy. La nacionalidad en nuestro país sí tiene sus antecedentes históricos, gracias a que varios personajes a lo largo de la historia han transformado, gracias a normas, a principios generales, a leyes, a lo que hoy conocemos. Han dado tal vez su granito de arena a transformarla, a configurarla a lo que hoy conocemos. Bueno, para empezar voy a comenzar mi video expositivo acerca de los antecedentes históricos en México y pues me voy a apoyar con un pequeño formato que he hecho, ya que son bastantes subtemas de los antecedentes históricos en México. Entonces voy a comenzar. Bueno, para empezar tenemos a la época prehispánica. Como todos sabemos, en esta época surgen diferentes culturas: la cultura azteca, la cultura zapoteca, la cultura otomí, pero en el tema de la nacionalidad, la cultura que más predominó fue la cultura maya. Posteriormente tenemos a la época colonial, que en el año de 1812, 18 de mayo de 1812, surge la Constitución de Cádiz, que en esta nos decía que le daba el carácter de españoles a todos los hombres nacidos en los dominios de España y a los hijos nacidos de estos. También nos dice que, lo más relevante es que se da los nexos vinculantes del ius soli y el ius sanguinis, que como mencionábamos en los temas anteriores, el ius soli es el derecho de suelo y el ius sanguinis es el derecho de la sangre, que como acabo de mencionar, esta constitución protegía a todos los hombres nacidos en España por el derecho de la sangre y al derecho de suelo por todos los que nacían ahí. Posteriormente tenemos al Edicto de Hidalgo, que en esta, si recordamos un poco de historia, en esta es cuando excomulgan a Hidalgo por hereje y por haber escrito todo lo que él consideraba que debía de ser la Nueva España. También nos dice que él escribe como una defensa a todos los ciudadanos, en la que se debe de dar una nueva nacionalidad distinta a la española peninsular, que este edicto se da en octubre de 1810. Enseguida tenemos los elementos constitucionales de Rayón, que fueron establecidos en 1812. Estos nos dicen que todo extranjero que quisiera obtener los privilegios de un ciudadano americano tenía que presentar una carta natural o de naturalización a la Suprema Junta, con acuerdo del ayuntamiento o protector nacional. Y también que así solamente los nacionales eran los que obtenían el empleo. Enseguida tenemos el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, establecida en 1814, o mejor conocida como la Constitución de Apatzingán. En esta, lo más importante o relativo a la nacionalidad es que en su artículo 13 nos dice que todos los nacidos en esta América son nacionales, y hace una similitud a nacionalidad y ciudadanía, a pesar de que, más adelante sí les establece una cierta diferencia. También hace hincapié en que el ius soli es la única forma de obtener la nacionalidad, y como sabemos, el ius soli es el derecho de suelo. Asimismo, otro rasgo característico en esa constitución es lo que dice en su artículo 14, que todos los extranjeros que residan ahí y que profesen una religión católica, apostólica y romana obtendrán la carta de naturalización y gozarán de sus beneficios, teniendo como otra cosa
el ius optandi, el derecho de optar, como rasgo característico para obtener la nacionalidad. Posteriormente tenemos el Plan de Iguala, que fue proclamada por Agustín de Iturbide en 1821 en Iguala, que a diferencia de las normas anteriores que hemos visto que fueron regidas por el ius sanguinis, esta fue regulada por el ius domicilii, ya que en esta más que nada era para aquellos que eran nacidos en la nueva nación. Posteriormente tenemos a los tratados de Córdoba, que en su artículo 15 tendríamos como un ius optandi, porque nos dice que a los mexicanos que residieran en España o a los españoles que residan en el país podrían declararse ser o optar en declararse ser mexicanos o españoles. Posteriormente tenemos los tratados de Córdoba, que en su artículo 15 tendríamos un ius optandi, porque nos dice que a los españoles que residan en el país o a los mexicanos que residan en España podrían optar en declararse ser mexicanos o españoles. En la ley de 1828 nos dice que se establecen normas para otorgar cartas de naturalización. Algunas de ellas son que se residan 2 años continuos en el país, que se declare ante el juez de distrito o de circuito, también que el solicitante sea católico, apostólico y romano, otra también que se renuncie a un título o gracia o de nobleza de otro país. Enseguida tenemos las leyes constitucionales de 1836, que en su artículo primero nos dice son mexicanos, y así tal cual como en el artículo 30 de la legislación actual, modificando un poco, que modifica el ius sanguini y el ius soli, que como sabemos es el derecho de sangre y el derecho de suelo. Enseguida está el proyecto de reforma de 1840, que solamente hace referencia a la nacionalidad en un apartado del artículo 7 en su fracción tercera, en la cual nos dice que a los nacidos en el territorio que fue parte de la nación mexicana, el cual en cuanto a los nexos vinculantes sería el ius domicile y el ius soli, el derecho de domicilio y el derecho de suelo. Enseguida tenemos los proyectos constitucionales de 1842, que como su nombre lo indica, son 2 proyectos. El primero de ellos tenemos el ius domicilii, que es cuando, a pesar de no haber nacido en el territorio nacional, residen en él. Enseguida tenemos cuando nacen en el territorio nacional con padre extranjero. Ahí sería un ius soli. En mi punto de vista, ahí podría ser también un ius sanguini, porque si el padre es extranjero pero tienes una madre nacional o mexicana, por derecho de sangre tendrías también tu nacionalidad. También, por último, en este primer proyecto tenemos el extranjero que se casa con una mexicana, y ahí habría una binacionalidad o doble nacionalidad. En el segundo proyecto, tenemos a los nacidos en el territorio, o el ius soli, el derecho de suelo, o también a los nacidos fuera del territorio con padre o madre mexicano, que a mi punto de vista, repito, es el ius sanguini también, porque si tienes a padre y madre mexicanos, te corresponde la nacionalidad por derecho de sangre. En cuanto a las bases orgánicas de 1843, aquí hace una distinción entre habitantes de la República, nacionales y extranjeros, asimismo entre mexicanos y ciudadanos mexicanos.
También en su artículo 11 nos dice que son ciudadanos mexicanos aquellos que son nacidos en el territorio nacional, como el ius soli y el ius domicili. En su artículo 13 nos dice que para obtener la carta de naturalización es necesario que lo solicite el interesado. En la ley de 1814 nos dice que en su artículo 54 nos hace referencia al ius soli, al ius sanguini y al ius domicili. Nos dice que son mexicanos para el goce de los mismos derechos civiles y nos hace referencia a estos nexos vinculantes. Para la Constitución de 1857, el Congreso Constituyente hace una proposición de normas híbridas o de normas en conjunto, en la que en el artículo 30 en su fracción 3 nos dice que los extranjeros, para que puedan obtener su naturalización, tienen que comprar bienes o tener bienes raíces en el territorio nacional y obviamente pedir, que voluntariamente quieran tener la naturalización mexicana. Finalmente, en la Constitución de 1917, que es la que nos rige actualmente, tenemos una distinción entre los mexicanos por nacimiento y los mexicanos por naturalización, en la que en el artículo 30, en la primera parte, tenemos el ius soli, que es el derecho de suelo, y el derecho de sangre, el ius sanguini. En la segunda parte volvemos a tener el ius soli, que es el derecho de suelo, y en la última parte, que es en la naturalización, en la carta de naturalización, tenemos el ius optandi, que es el derecho de optar. Pero también en la Constitución de 1917 sufrió algunas reformas que fueron en los años de 1933 y 1969, que tuvo algunas reformas en cuanto a cómo se obtendría esa naturalización del derecho de sangre, el derecho de domicilio, también la carta de naturalización, cómo se obtendría, cómo se solicitaría, cuáles serían los requisitos. Y finalmente mi conclusión o mi punto de vista es que a todos los juristas o todos los que pretendemos profundizar en el tema del derecho privado o simplemente una rama alterna del derecho, nos es muy útil saber acerca de los antecedentes históricos, ya sea de la nacionalidad o de cualquier tema que sea de gran relevancia, que sea internacional, que sea nacional, porque todo en la actualidad, todo va a llevar un cambio y ya lo estamos viendo. Por eso es bueno estudiar desde la historia, desde cómo van surgiendo los temas, cómo van desarrollándose, cómo van evolucionando. Y lo estamos viendo con la nacionalidad. Muchas personas pueden pensar que puede llevarse por la globalización, como lo decía al inicio del tema, porque una persona quiso viajar, quiso conocer, quiso trabajar en otro lugar, pero no, esto viene desde muy atrás y lo hemos visto a lo largo de la exposición. Entonces, mi conclusión es que así como los nexos vinculantes han ido cambiando a lo largo del tiempo, ya sea que como en la época colonial, en la época en el plan de Iguala, antes era con el ius domicili, con el ius soli, y ahora ya está con el derecho de sangre, tal vez posteriormente pueda existir otro nexo vinculante, no lo sabemos. Entonces, por eso es bueno estudiar diversas áreas, y no solo del derecho, sino de todo, para que podamos abundar en nuestra cultura general.